En Chile, el fundador de PolitiFact y ganador del primer Pulitzer entregado a un sitio web periodístico, se trata de Bill Adler. Daniel Matamala tuvo la oportunidad de hacerle la única entrevista que dio en su visita a nuestro país. Veamos qué le contestó. Bill Adler es uno de los creadores de PolitiFact, un sitio que revolucionó el tema del chequeo de datos en el periodismo norteamericano y que ha sido imitado, ha servido de inspiración también para muchísimas experiencias en el mundo. Por ejemplo, el polígrafo del diario El Mercurio. Precisamente El Mercurio lo trajo a Chile y su única entrevista en televisión en nuestro país la concede a CNN Chile. Señor Adler, gracias por estar aquí con CNN Chile. Gracias por la invitación. En palabras simples, ¿qué es el chequeo de información? El chequeo de información consiste en examinar las declaraciones de políticos y grupos políticos. Los investigamos y les damos una clasificación usando un medidor u otro aparato de evaluación. Esto es importante porque sirve para informar a la gente qué es la verdad y qué no. ¿Por qué el periodismo debería chequear información? ¿Es el rol del periodismo ser una especie de árbitro que diga foul? Bueno, creo que el papel del periodismo y del periodista han cambiado. Antes confiábamos en los diarios y los reporteros de televisión para filtrar lo falso, pero las cosas han cambiado. En la época digital, las autoridades electas y el gobierno pueden comunicarse directamente con la población. A veces comunican cosas falsas, y por eso creo que en esta era digital caótica, la labor del periodista es decir a la gente qué es verdad y qué no. En esta era de Internet, de las redes sociales, ¿es más fácil para un político mentir de lo que era antes? Sí, es más fácil que nunca mentir para los políticos porque no existen los medios de comunicación. Si uno piensa, los medios informativos han sido un transmisor de mensajes. Ahora los políticos no necesitan de esos medios para llegar a audiencias masivas. Así es que ahora los medios tienen el papel de un intermediario honesto, un árbitro que ayuda a la gente a entender qué es preciso, qué es falso y provee un servicio valioso en esta época de la información. Sí, a menudo. Facebook y los correos electrónicos son usados frecuentemente por gente que conocemos y respetamos. Pero quizá tengamos un familiar, puede ser un tío, que recibe un correo ridículo de otra persona y lo reenvía a cada uno de sus contactos. Así se distribuyen las falsedades en la época digital. Entonces, PolitiFact lo que hace es verificar las declaraciones en Facebook y aquellas distribuidas abiertamente por correo. ¿Cómo es este proceso de chequear información de algo que aparece en un posteo de Facebook o en una cadena de correos? Chequear datos es muy riguroso. Una vez que llega una declaración que vamos a verificar a PolitiFact, contactamos a la persona que la hizo, si es que podemos determinar quién es. Después realizamos un proceso muy riguroso de chequear y verificar si es verdad, medio verdad, lo que sea. Ese proceso lleva tiempo. En general no se puede hacer instantáneamente. La mayoría de las veces se requieren 2 días para completar un buen chequeo de información, pero el proceso es muy meticuloso. Un lema clásico del periodismo es deja a la gente decidir por sí misma qué es verdad o qué es falso. ¿Es suficiente con eso? Bueno, yo creo que ayudamos con eso. No creo que los verificadores de información son los árbitros finales que determinan qué es verdad. Pero creo que podemos ayudar a la población a tomar decisiones en una democracia, en una época en que existe tanta información. Creo que la gente quiere esto. La gente quiere una guía que les ayude a saber qué es verdad y qué no. Escuchan declaraciones en Facebook, Twitter o su correo. Se preguntan si es verdad. Por eso dan la bienvenida a la ayuda que proveen las organizaciones periodísticas como PolitiFact y el polígrafo. ¿Es el rol del periodismo decir que alguien es un mentiroso? Creo que esa es una función ahora. Esta es una era muy distinta. La época digital ha cambiado el periodismo dramáticamente. Entonces sí, creo que es papel del periodista decir si alguien declara algo falso.
Incluso si ese tipo de lenguaje en general está más asociado a los tabloides que al periodismo serio, decir que alguien es un mentiroso. Creo que hay que aclarar la diferencia entre una mentira y una falsedad. No podemos saber si una persona sabía que decía algo incorrecto, pero creo que el papel del periodista, es decir, cuando alguien dice algo incorrecto, incluso si la persona que hizo una declaración falsa es el presidente de los Estados Unidos. Absolutamente. Muchas veces hemos dado al presidente Obama una clasificación de falso. Creo que no importa y hemos dado la misma clasificación a Corea del Norte. Por eso no es importante la persona a la que calificamos. Lo importante es si ayuda a la gente a saber si la declaración era cierta o falsa. En PolitiFact ustedes usan el humor. Por ejemplo, a las peores mentiras las categorizan como pantalones en llamas. ¿Por qué? Sí, y creo que es importante en periodismo que no lo tomemos tan en serio, que lo mantengamos divertido. Y eso es lo que hacemos con PolitiFact. Pantalones en llamas, en nuestra definición para una falsedad que no es simplemente falsa, sino que lo es de una manera ridícula. Mucho periodismo es demasiado serio y a veces es aburrido. Lo que hemos hecho con PolitiFact es encontrar un espacio donde podemos hacer periodismo serio sin tomar la política tan en serio. ¿Quién es el ganador absoluto en la historia de PolitiFact como el peor mentiroso? Bueno, no hemos calculado quién es el que más ha mentido. La persona más famosa de Estados Unidos por decir falsedades es la congresista del estado de Minnesota, Michelle Bachmann. Sus primeras 13 calificaciones fueron falso o pantalones en llamas. Y eso se convirtió en algo que mucha gente discutió durante la campaña presidencial, pero nunca hemos sumado todas las clasificaciones. Entonces, no sé exactamente quién tiene el porcentaje más alto. ¿Y la mentira más ridícula en PolitiFact? Diría que las falsedades más ridículas fueron las del plan de seguro de salud del presidente Obama, Obamacare. Algunas personas habían declarado que el cuidado de salud incluía cobertura para los perros. Eso es falso. The healthcare law included coverage for dogs, which was not true. Los paneles de la muerte también. Y los paneles de muerte. La declaración de que el gobierno iba a decidir quiénes iban a ser salvados y quiénes iban a morir. Parece que hubo más declaraciones falsas y de pantalones en llamas sobre el seguro de salud que de cualquier otro tema, porque era un proyecto muy controvertido. Ahora es una ley muy polémica y la gente siente muchas emociones hacia ella. ¿Los políticos mienten más que otras personalidades públicas? Hay un dicho en Estados Unidos que pregunta ¿cómo sabes cuando un político miente? Y la respuesta es cuando mueve los labios. No sé si mienten más que otras personas, no hemos hecho ninguna investigación de este tipo, pero definitivamente es un campo que se presta mucho para la exageración y las falsedades. Porque la labor de un político es persuadir y para convencer a otros intentan usar declaraciones fácticas y muchas veces esas declaraciones son falsas. Cuando se exponen las mentiras de los políticos, ¿no hay un peligro de crear apatía? Porque si todos mienten no puedes creer en los políticos y por lo tanto no puedes creer en la democracia. Espero que no. Espero que nuestro periodismo anime a la gente a poner atención y a mantener un registro de quienes lo hacen bien. Algo que hacemos, que creo que es muy valioso, es que chequeamos cualquier cosa que llame la atención de la gente. Si escuchan algo y se preguntan, ¿es verdad? Vamos a publicar las declaraciones que son correctas. Otras organizaciones de chequeo de información solo se enfocan en lo falso. Creo que eso hace que la gente sea cínica. Si siempre les informamos que todo es falso, puede ser desalentador. PolitiFact mantiene el equilibrio al enfatizar también lo correcto.
everything is false. En general, ¿quién es el mayor mentiroso, el gobierno o la oposición? Es difícil decirlo en Estados Unidos porque tenemos un gobierno dividido. Los demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado y los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Por eso no veo a ninguno de los dos como oposición. Los republicanos tienen bastante poder. Tampoco calculamos la certeza de veracidad de los partidos políticos. Entonces, no te podría decir quiénes tienen más clasificaciones falsas, los demócratas o los republicanos. No creemos que sea una cifra muy útil porque lo que hacemos no es científico. ¿Los políticos son más cautelosos debido a la labor de los chequeadores de información? Sí, los políticos tienen mucha más precaución por el chequeo de datos. Hemos escuchado anécdotas de políticos que han pedido a su personal que si les van a escribir un discurso no quieren recibir nada inferior a un casi verdad. Eso escuchamos de un empleado del alcalde de Atlanta. I don't want to get anything lower than a mostly true, was something we heard from someone who worked for the mayor of Atlanta. También un profesor de la Universidad de Dartmouth, Brendan Nehan, hizo una investigación que planteó que cuando los políticos saben que sus declaraciones serán clasificadas, tienen más cuidado con lo que dicen y es menos probable el uso de falsedades. That they are more cautious with what they say and less likely to use falsehoods. ¿Reciben mucha presión? No lo llamaría presión, es un aspecto del trabajo que hacemos cuando investigamos una declaración y hablamos con la gente involucrada y ellos intentan persuadirnos de que lo que dijeron es preciso. No lo veo como presión, más bien es el intercambio natural del proceso de investigación. Por último, decidimos nuestra clasificación y muchas veces no están de acuerdo, pero es un proceso respetuoso y es parte de una investigación meticulosa. Es un gran poder y una gran responsabilidad. ¿Quién chequea a los chequeadores? Muchas personas nos chequean. Nuestro trabajo es constantemente criticado por blogs, por publicaciones de todo el espectro político. La gente escribe editoriales en diarios sobre nuestro trabajo. Muchas veces nos citan, a veces nos critican. Cuando nos critican, eso es chequear a los verificadores y es bienvenido. Estoy muy orgulloso de haber creado PolitiFact porque hemos iniciado una conversación sobre la exactitud en la esfera política. Hemos hecho que la gente de Estados Unidos y de todo el mundo esté más consciente de qué es preciso y qué es erróneo. Ese tipo de discusión y también el escrutinio de PolitiFact es muy bueno. ¿Tienen que reconocer algunos errores que hayan cometido, chequearse a sí mismos a veces? Sí, de hecho, somos humanos y hemos cometido errores. Puede ser que deletreamos mal el nombre de alguien. A veces es algo más significativo. Puede haber un estudio que no habíamos visto y publicamos una mala clasificación. Podemos publicar un rating de medio verdad y después recibimos evidencia que podríamos haber encontrado antes y decidimos que hay que cambiar el rating a casi verdad. La clave es la transparencia. Cuando cometemos un error, decimos a nuestros lectores que cometimos un error. Publicamos una corrección y si es necesario, cambiamos el rating. ¿La experiencia de PolitiFact y otros chequeadores puede ser replicada en otros países? Absolutamente. Hemos visto un esfuerzo fabuloso de chequeo de información por parte de El Mercurio, aquí en Chile. El polígrafo ha hecho un trabajo maravilloso. Lo hemos visto en muchos otros países. Hay alrededor de 45 páginas web de chequeo de datos en el mundo. Muchos se inspiraron en PolitiFact. Se hace en muchos países donde nunca se había hecho antes, lugares como Australia, Sudáfrica, Francia y Alemania.
Un chequeo de información acaba de ser introducido en Ucrania, que evalúa las declaraciones de Vladimir Putin. Entonces, es una tendencia maravillosa del periodismo y fortalece a gente de todo el mundo y les da un conocimiento valioso para que puedan tomar mejores decisiones en democracia. Con PolitiFact, ustedes ganaron el primer premio Pulitzer para un sitio web en periodismo. ¿Fue un momento importante? Fue un momento muy importante y un gran honor. El Pulitzer es la condecoración de periodismo más prestigiosa en Estados Unidos. Ser distinguidos por nuestro trabajo fue tremendo y destaco el esfuerzo de nuestro equipo entero. Ahora tenemos verificadores que no solo chequean información política a nivel nacional, sino que a nivel de estados. Por eso es muy gratificante ver que nuestro trabajo es reconocido. It's very rewarding to see our work get recognized. Bill Adair, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. Gracias por invitarme. Esta fue la conversación con Bill Adair. Ustedes continúen en la sintonía de CNN Chile.